Buenas tardes, profesor Omar Wilson Saavedra Salazar. En esta oportunidad, mi persona, Harrison Darnet Peñasca Flores, le voy a comentar sobre el trabajo de investigación donde la librería elegida para esta oportunidad es Pandas. Empezando por el primer punto en el cual abordamos las principales funcionalidades de la librería Pandas, donde esta es una de las principales herramientas más utilizadas, en las cuales hemos trabajado con el análisis de datos en Python. Como podemos observar en la parte superior de Pandas, es una biblioteca especializada en la manipulación y análisis de datos estructurados mediante dos estructuras principales, las series y el data frame, siendo este último el más utilizado porque organiza más que todo la información en filas, columnas, de forma similar en una hoja de cálculo. Ahora bien, si observamos el lado izquierdo, podemos ver un ejemplo de data frame donde se almacena datos como clientes, productos, cantidades, precios y fechas. Esto nos permite entender que Pandas facilita organizar grandes volúmenes de información para analizarlos de manera un poco más eficiente. Continuando con la parte central, encontramos las principales funcionalidades de esta librería. En primer lugar, importar datos desde diferentes fuentes como archivos CSV, Excel, base de datos SQL o archivos JSON. Después de ofrecer herramientas para limpiar la información, eliminando valores nulos o registros o duplicados. Asimismo, también facilita filtrar y seleccionar únicamente los datos que necesitamos, como agrupar información mediante group by, obtener estadísticas descriptivas, transformar columnas, trabajar con fechas e incluso interpretarse como librerías como NumPy, Matplotlib, Seaborn, Skitlearn, ampliando considerablemente sus capacidades. Finalmente, como podemos observar en el lado derecho, todo este proceso sigue un flujo bastante claro, el cual primero se encargan de los datos, luego se organiza, posteriormente se limpian, se analizan y finalmente se visualizan para poder apoyar la toma de decisiones. Además, en la parte inferior se muestra algunas ventajas importantes como su rapidez, facilidad de uso, compatibilidad con múltiples formatos y su papel fundamental dentro de la ciencia de datos. Continuando con la presentación, acá podemos observar la comparación entre Pandas, Nubis y Matplotlib. Acá cada uno cumple diferentes funciones y al mismo tiempo también son complementarias. Como podemos observar en la tabla central, NumPy está orientada principalmente al proceso numérico, es decir, permite trabajar con matrices multidimensionales y realizar operaciones matemáticas de alto rendimiento, siendo muy utilizadas para cálculos científicos y álgebra lineal. Por otro lado, encontramos Pandas, cuya principal función consiste en manipular y analizar datos estructurados mediante data frames. Además, facilita tareas como limpieza de datos, el filtrar información, la agrupación de registros y la obtención de estadísticas descriptivas, convirtiéndolos en el punto de partida para la mayoría de proyectos relacionados con el análisis de datos. Finalmente, Matplotlib tiene un enfoque distinto ya que se especializa en la creación de gráficos. Como podemos observar, permite representar la información mediante gráficos de barras, líneas, histogramas y muchas otras visualizaciones que facilitan más que todo interpretar los resultados obtenidos durante el análisis. Ahora bien, en la parte inferior se aprecia claramente cómo estas tres librerías trabajan de forma integrada. Primero NumPy realiza el procesamiento numérico, después Pandas organiza y transforma la información y finalmente Matplotlib convierte esos resultados en gráficos fáciles de interpretar. Además, los pequeños fragmentos de código muestran ejemplos sencillos de funciones representativas de cada una de ellas, evidenciando que no compiten entre sí, sino que forman parte de un mismo proceso de análisis. Ahora pasamos al tercer punto, donde podemos observar más que vamos a poder observar algunas aplicaciones de pandas dentro de diferentes áreas empresariales. Bueno, esta librería principalmente contribuye directamente a la toma de decisiones, empezando por diferentes bloques, donde primero analizaremos el bloque de marketing, en el cual vemos que las empresas recopilan constantemente información sobre sus clientes, campañas publicitarias, comportamientos de compra. Como se muestra en la presentación, Pandas permite importar esa información, limpiarla, segmentarla y finalmente convertirla en un dashboard que facilita analizar indicadores como la segmentación de clientes, las preferencias de compra, las campañas más exitosas y el retorno de inversión que vendría a ser el ROI. Y gracias a ello, los responsables del área pueden diseñar estrategias comerciales que son mucho más efectivas y basadas en datos reales.
Seguidamente, en el área de finanzas, podemos observar distintos reportes relacionados con los ingresos, gastos, flujos de caja, costos, presupuestos. Y en este caso, Pandas facilita organizar toda esta información dentro de data frames para posteriormente generar estadísticas y gráficos que más que todo permiten identificar tendencias financieras, comparar resultados entre diferentes periodos y evaluar el desempeño económico de una organización. Y esto ayuda a que las decisiones financieras sean más rápidas y estén mejor sustentadas ante, ante el directorio. Finalmente, en el bloque de operaciones, la librería resulta muy útil para gestionar información relacionada con inventarios, almacenes, transportes, producción y cadena de suministro. Como se aprecia en el flujo mostrado, primero se registra la información del inventario, luego se agrupa mediante la función group by, posteriormente se genera un resumen de los datos y finalmente se calculan los indicadores o sería KPI que apoyan la toma de decisiones operativas, como por ejemplo sobre el nivel de inventario o el desempeño logístico que vendrían a ser. Por último, en la parte inferior se resume el proceso completo que sigue Pandas, comenzando por la recopilación de datos, pasando por la limpieza, el procesamiento y el cálculo de indicadores hasta llegar a una decisión empresarial basada en una información confiable. Además, los pequeños fragmentos de código que se pueden observar muestran algunas funciones más utilizadas, como por ejemplo sería el group by, el describe o el store values, que permiten realizar estos análisis de una manera un poco más rápida y más eficiente. Finalmente tenemos la presentación de los tres programas desarrollados utilizando la librería de Pandas, entre los cuales representan algunas de las funciones más utilizadas dentro del análisis de datos. Como podemos observar, toda la estructura está diseñada como un entorno de Google Colab, donde normalmente se desarrollan este tipo de programas en Python. Comenzando por el primer notebook, se muestra un ejemplo donde se importa la librería Pandas y posteriormente se lee el archivo SCB mediante la función readSCB. Después, utilizando head, se visualizan las primeras filas del data frame con info, se obtiene información sobre la estructura de los datos y finalmente, mediante describe, se generan las estadísticas descriptivas de las variables numéricas, como podemos observar en la salida. Estas funciones más que todo permiten conocer rápidamente la calidad y organización de la información antes de iniciar cualquier análisis. Continuando por el segundo notebook, encontramos un ejemplo de filtrado y agrupación de datos. En este caso, primero se seleccionan únicamente las ventas mayores a un determinado valor y posteriormente se utiliza la función group by para agrupar la información por categorías y calcular el total de ventas. Como se aprecia en la gráfica de barras, como se ofrezca el- en la gráfica de barras, como se aprecia en la gráfica de barras, este procedimiento más que todo facilita comparar el rendimiento de cada categoría de productos de una forma un poco más visual y sencilla. Finalmente, el tercer notebook muestra un proceso muy importante dentro del análisis de datos que sería la limpieza de información. Aquí podemos observar un data frame con valores nulos y cómo mediante la función fillNav estos datos faltantes son reemplazados por el promedio calculando con MEAN. Como resultado, se obtiene una base de datos mucho más completa y consistente para realizar análisis posteriores. Además, en la parte inferior de la presentación también se presentan las principales funciones utilizadas durante este programa, como vendrían a ser read SCB, head, info, describe, growby, final, main, data frame y finalmente el diagrama ubicado en la parte derecha resume todo el flujo de proceso desde la lectura del archivo SCB hasta la obtención de los resultados que sirven más que todo como apoyo para la toma de decisiones dentro de la organización. Eso sería todo. Gracias.